Presentación de finanzas corporativas. Descripción general del valor del dinero en el tiempo. Prepárese. Es hora de arriesgarse con el concepto de valor del dinero de los usos principales del tiempo de las finanzas corporativas. Tenga en cuenta que podemos pensar en el concepto de valor temporal del dinero como un tipo de herramienta. Y luego la pregunta, por supuesto, es, ¿cuándo querríamos usar esa herramienta y qué beneficios obtendríamos de usar esa herramienta? Por lo general, si hablamos de un análisis de costo-beneficio para los beneficios futuros y el gasto actual, esa es un área en la que el valor del dinero en el tiempo suele ser útil. Nosotros, como seres humanos, podríamos ser bastante buenos, a menudo, solo con intuición, realmente, para tomar decisiones a corto plazo. Pero cuando pensamos en decisiones a largo plazo, especialmente aquellas en las que tenemos gastos actuales que van a estar involucrados, y las gratificaciones a largo plazo son beneficiosas en el futuro, entonces es posible que no seamos tan buenos tomando esas decisiones. Intuitivamente, es mejor tener un proceso formal. Entonces, por ejemplo, si estamos invirtiendo dinero hoy para algún tipo de gasto de capital, estamos construyendo una nueva planta. Estamos comprando un equipo que se va a usar. Nos va a ayudar a generar ingresos en un largo momento en el futuro. La pregunta entonces, por supuesto, es, bueno, ¿vale la pena poner el gasto hoy para la gratificación que va a suceder en el futuro a través de ingresos adicionales en el futuro? Para calcular ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta el valor temporal del dinero, lo que nos ayuda a armar un tipo más formal de proceso de toma de decisiones. La asignación de capital, en general, también podría ser útil con respecto al valor temporal del dinero. Una vez más, cualquier cosa que vaya a ser un poco más adelante en el futuro en términos de cómo vamos a financiar los préstamos de nuestras organizaciones y demás, eso podría tenerse en cuenta. Queremos asegurarnos de que estamos tomando en consideración los conceptos de tiempo, valor del dinero con una nota, solo desde un punto de vista gerencial. Puedes separar lo que estás pensando en términos de un punto de vista gerencial, si estás hablando del tipo de conceptos de gestión del día a día. Por lo general se preocuparán por gastar tu dinero cuando tengas ese sombrero puesto. ¿A dónde puede recurrir? Nos preocupamos por cumplir con nuestras obligaciones actuales, y hacer lo que tenemos que hacer para cumplir con esas obligaciones actuales. Y luego, por supuesto, cuando estamos mirando ese tipo de decisiones en las que tenemos un horizonte a más largo plazo, entonces es cuando el valor temporal del dinero se vuelve cada vez más aplicable. Es entonces cuando a menudo necesitamos tener herramientas más formalizadas que nos ayuden con ese tipo de decisiones, porque hay muchos más factores involucrados. Hay mucha más incertidumbre que podría estar involucrada, y las decisiones que estamos tomando tienen un impacto a largo plazo. Así que tenemos que ser más cuidadosos con ese tipo de decisiones. En otras palabras, con ese tipo de decisiones, queremos asegurarnos de que usamos el concepto de medir dos veces y cortar una vez para hacerlo bien. La primera vez sería mejor que si se habla de otras decisiones a corto plazo, donde se tiene más margen de maniobra para aprender básicamente a través de prueba y error, cometer muchos errores y luego aprender los mejores conceptos a medida que avanza. Así que podemos dividir el valor del dinero en el tiempo en 4 categorías diferentes, y luego entraremos en más detalle sobre cada una de esas categorías. Y luego, por supuesto, la forma de anotarlos es simplemente trabajar en la práctica problema tras problema de práctica. Tendremos muchos de ellos en múltiples formatos diferentes, para que puedas entender cuándo aplicar el valor temporal del dinero, cómo calcular el valor temporal del dinero, entendiendo que otras personas pueden hacer estos mismos cálculos de diferentes maneras, pueden hacer diferentes suposiciones dentro de ellos. Y quieres ser capaz de reconocer lo que está sucediendo sin importar qué suposiciones estén haciendo, y qué tipo de cálculo estén usando para hacer su análisis. Por lo tanto, podríamos tener un valor futuro de una sola cantidad que va a ser una situación en la que existe el valor de una cantidad que crece a una tasa de interés determinada durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, estamos hablando de una situación en la que tenemos una cantidad aquí, y estamos pensando que si la ponemos en una inversión en particular, puedes pensar en, o si la ponemos en una cosa en particular, va a crecer a una cantidad fija. Entonces podemos proyectar hacia el futuro, donde estaremos en la cantidad futura. ¿Cuál va a ser la cantidad futura? Si tomamos esta suma global y se podría pensar en ella más fácilmente como una inversión, si colocamos la inversión allí y crece a una tasa fija, y simplemente ponemos una cantidad de suma global, no múltiples cantidades, lo que sería como una anualidad, sino solo una suma global, entonces, ¿dónde estaríamos al final de un periodo de tiempo determinado? Entonces, si tenemos esas variables fijas, tenemos la tasa, tenemos el periodo de tiempo fijo que vamos a implementar, entonces podemos averiguar dónde estaremos en términos del valor futuro. Entonces tenemos un valor presente de un tipo de cálculo de una sola cantidad que va a ser algo así como un pago que se recibirá en el futuro, y que vale menos en el tiempo de hoy. Así que esa sería una situación, por ejemplo, si nos van a pagar en el futuro por cualquier razón, vamos a tener un pago que sucede, no hoy, sino en algún momento en el futuro, cualquiera que sea la tasa establecida para ese pago, cualquiera que sea la cantidad establecida, básicamente necesitamos traerlo de vuelta al día actual. Al dólar actual.
dólares. Y entonces lo que queremos hacer es el valor presente, luego esa cantidad única del pago. Y puedes imaginar que este tipo de cosas también suceden en un tipo de planificación de ingresos. Entonces, si hacemos una cierta inversión, vamos a recibir algunos ingresos en el futuro que tendríamos que asumir que sucederían en el futuro, y luego presentar ese valor de nuevo en los dólares actuales una vez más para hacer nuestro proceso de toma de decisiones para ver si sería algo relevante hacer. Ahora bien, estos son los montos únicos, y tenemos que tener en cuenta los montos únicos frente a los montos de las anualidades. Así que tenemos 4 conceptos que estarán en su lugar. Tenemos el valor futuro de una sola cantidad, el valor presente de una sola cantidad, y luego tenemos lo mismo para las anualidades. Entonces, si tuviéramos que pensar en una anualidad básicamente como una serie de pagos. Por lo tanto, si tenemos una serie de artículos que van a ser de la misma cantidad en el mismo periodo, como cada año o cada mes y tenemos la tasa de interés igual que las cosas fijas, entonces podríamos simplificar nuestro cálculo aquí utilizando un tipo de cálculo de anualidad. Así, el valor futuro de una anualidad, por ejemplo, se relaciona con una serie de pagos, capitaliza cada pago individual en el futuro y luego suma los pagos. Así que podríamos pensar en el tipo de escenario más común que aparece en la mente de la mayoría de las personas cuando piensan en el valor futuro de una anualidad sería como ahorrar algo para algún objetivo en el futuro. Entonces, si voy a poner $1000 por año o por mes o por un periodo de tiempo fijo en una cuenta de ahorros, y estoy ganando una tasa de rendimiento estándar sobre ello, ¿dónde estaré al final de un periodo de tiempo determinado? Entonces, si todo está estandarizado en ese formato, entonces podemos pensar en ponerlo en marcha con un cálculo más fácil, que sería el valor futuro de una anualidad. Luego tenemos que el valor presente de una anualidad se relaciona también con una serie de pagos, descuenta cada pago al periodo actual y luego suma las cantidades. Así que ahora estamos pensando en una serie de pagos. Hay $1000 cada vez. Pero estamos tratando de traer esos pagos futuros al día de hoy. No estamos tratando de proyectar básicamente dónde estaremos en el futuro. Estamos tratando de presentar valor, trayendo todas esas series de pagos al día de hoy. Ahora fíjate de nuevo, si puedes hacer este tipo de cálculo, fácil, más fácilmente, cada vez que veas una serie de pagos, vas a decir, está bien, lo traigo de vuelta al día actual. Si lo traigo al día de hoy, voy a usar un valor presente de algún tipo, el valor presente de una anualidad. O usaremos el valor presente de las sumas individuales. Si está tratando de pensar en dónde estará en el tipo de cálculo futuro, entonces generalmente está pensando en el valor futuro de una anualidad. Y luego, si ves una serie de pagos que están estandarizados, los pagos están ocurriendo, ya sabes, en un formato estándar, y las tasas van a ser fijas durante ese periodo de tiempo y demás, entonces podría ser capaz de usar un cálculo de anualidad, por ejemplo, un valor presente de una anualidad, en lugar de tomar cada artículo como un valor presente de uno. En otras palabras, podrías pensar, por ejemplo, en una serie de pagos que estás tratando de traer de vuelta al periodo actual como el valor presente de una anualidad. O simplemente puede tomar cada uno de ellos como el valor presente de uno, y traerlos de vuelta al periodo actual individualmente. El valor presente de una nueva anualidad será mucho más rápido de calcular si se utilizan fórmulas matemáticas para hacerlo. Pero tenga en cuenta que una vez que ponemos el factor de Excel en la ecuación, entonces Excel puede juntar estos, o cualquier hoja de cálculo, Google Sheets y demás, puede juntarlos un poco más fácilmente, y en realidad tener una serie de valores presentes de uno podría ser útil. Entonces, se convierte cuando usas uno u otro para, por ejemplo, si estás usando un problema de libros, va a estar bastante claro que van a decir, si está configurado como una anualidad, probablemente quieran que uses una anualidad, y tú quieres hacerlos felices. Así que vas a usar cualquier fórmula que usaron en la práctica. Luego, puede haber algunas situaciones en las que desee usar una anualidad o no una anualidad, posiblemente no basándose simplemente en la facilidad de las matemáticas, porque ahora tiene una hoja de cálculo para hacerlo, sino más bien en términos de cuánta información le proporcionaría a usted o qué tan fácil sería presentar esa información a otros. Su objetivo es clasificar la información de tal manera que proporcione la mayor cantidad de información, y sea lo más presentable posible. Entonces, esas son sus opciones y luego pueden tenerlas a medida que resuelven los problemas, en realidad tienen una entre estas opciones. Podrías tener algunas formas diferentes de llegar al mismo número y mostrar la misma información. Trabajaremos con múltiples ejemplos diferentes y mostraremos múltiples formas diferentes en que puedes calcularlos. También ten en cuenta que si estás trabajando en un problema de libro, el incentivo es que entiendas estos cálculos y las relaciones. Pueden enfatizar las matemáticas para que usted conozca las matemáticas, o puede que no, ya que enfatizan las matemáticas, pueden mostrarle las matemáticas, pero luego quieren que use básicamente tablas.
Si usan tablas, es porque están tratando de alejarte de la calculadora financiera para que básicamente puedas hacerlo sin una calculadora, lo que podrían pensar que vas a hacer, ya sabes, no es justo hacer con una calculadora, o no quieren que tengas una calculadora financiera. O podría hacerlo con hojas de cálculo de Excel que tienen una función básica para ello, que es realmente útil en la práctica, probablemente lo que más recomendaría en la práctica. O puedes usar una calculadora financiera, que solía ser muy utilizado, pero casi creo que Excel podría estar superándolo en este momento, dado el hecho de que en realidad puedes hacer una hoja de cálculo en tu teléfono en este momento, pero la calculadora financiera sería otro método en el que puedes hacer estos cálculos. El hecho de que haya múltiples métodos diferentes confunde a la gente. La gente piensa que se están haciendo cosas diferentes, aunque sea lo mismo con un método diferente. Así que vamos a pasar por esos métodos con muchos de nuestros problemas, solo que cada problema que vamos a ver con múltiples métodos diferentes. Así que te haces una idea de lo que está pasando cuando puedes usar un método y otro, y cuando podrías querer usar una de estas funciones, una anualidad o el valor presente de una y demás, en diferentes situaciones también. Lo importante es entender estas cosas. Problemas laborales. Problemas de trabajo, una y otra vez, incluso el mismo problema. Hazlo de nuevo. Sigue trabajando en los problemas que tienes.